Muy buenas tardes. Ahora estamos justamente en el horario de la tarde de este 9 de junio y esta actividad está vinculada exclusivamente a lo que son consultas e interacciones relacionadas con el desarrollo de los ensayos. ¿Ah? Así que, miren, vamos a estructurar este intercambio de una forma muy horizontal y sin mayores rigideces. Entonces, lo que les propongo es que cuenten la problemática sobre la cual están trabajando, digamos, qué grados de definiciones y avances tienen, y bueno, y ahí vamos secuenciando caso a caso. Por supuesto, comparto pantalla para aquellos que lo necesiten, sea porque están utilizando un esquema, una figura o una pequeña presentación en PowerPoint. Bueno, ¿quién se tira al agua primero? Adelante. Yo me autoimputé el número 1, Para porque que me te... había anotado ese día en donde decía 1. Muy bien, muy bien. Pero no Entonces sé te por qué paso... pensé que eran mis 10 minutos de gloria. Ahí te compartí, podés compartir pantalla, así que adelante, sin problema. Para que yo voy a agarrar un cuadernito para ir anotando elementos que me surjan de las exposiciones, así no nos olvidamos. A ver, estoy compartiendo. Ahí está. ¿Está todo bien? Yo veo bien, no sé ustedes. Sí, se ve perfecto, muy bien. Bueno, yo, todo lo que dijiste, profe, yo ya la primera parte de que esto es muy borrador, de que son todos garabatos, hasta ahí está todo bien, cumplida la tarea. Después la otra parte que dijiste, la segunda parte, no tanto. Por eso es mi interés de intercambiar. Bien, le puse acto 0 porque justamente ha sido volver a ordenar lo que hacemos en el equipo. Voy a explicar que el equipo es un equipo interclaustro. Hay estudiantes, docentes, investigadores, porque es un equipo de voluntarios. Generalmente nuestra experiencia en investigación, extensión y docencia tiene que ver en espacios de extensión, más que todo. Entonces, esos espacios son los que conseguimos nosotros financiamiento a través de proyectos de voluntariado universitario, y es así donde nace nuestra historia, ¿no? Entonces, eso para darle contexto institucional para que sepan un poquito más por qué es tan raro a veces. Bien, en el planteo, en la tarea 1, que es el tema de buscar el planteo, yo pensé que este esquema y esto de buscar de qué manera se podía leer nuestra problemática con este diagrama de Shaping, fue bueno saber que había que empezar por las respuestas, o bueno, era más fácil, ¿no? Entonces, te ayudó, mirá. Porque yo en realidad empecé, de hecho, si ven el Word del primer día, del segundo día, empecé intentando ver las forzantes, pero después me fui a la respuesta y creo que fue más fácil. Vamos a ver si es así. Sí, profe, ¿qué me quería decir? Bueno. Perfecto. A mí siempre me resultó más fácil así, la verdad. Como les había comentado en varias intervenciones, dentro de lo que es los escenarios contrastantes que uno encuentra en el Chaco Seco argentino, bueno, vemos estas dos matrices tan contrapuestas, ¿no? En lo que es la estructura
del ecosistema, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos los modelos que cambian el uso de la tierra y que por ahí están muy estudiados y también tienen monitoreo año a año de cuántas hectáreas usan y cómo van con las provincias, y etcétera. Y por el otro lado, esta matriz donde mantiene esta estructura natural originaria, ¿no es cierto? Y donde suceden otras cosas y hay otros actores, ¿no? Hay otros modelos de uso, totalmente distintos, muy distintos a los que encontramos en la matriz homogenizada, ¿no? Totalmente transformada. Entonces, mirando la primera parte, que es ver esto, cómo interactúan, ¿no es cierto?, ese capital humano con los factores bióticos y sociales, y haciendo foco en el primer globito del diagrama, es que tengo para contarles que dentro del Chaco Seco argentino miramos los territorios, pero este territorio que conserva su ecosistema natural, y dentro de eso hay un ecosistema social que tiene una impronta productiva denominada campesino, ¿no? Y que estas dos cosas son sistemas complejos, como lo hemos visto en la teoría, ¿no? Entonces, muy complejos. Y dentro de las características más sobresalientes que a nosotros nos interesa es que este modelo mantiene esa estructura, entre comillas, funcionamiento, no lo sabemos, eso nos estamos jugando en decir estas cosas, a partir de hacer prácticas de uso de suelo, como las que ven en la fotito a la derecha, donde hay todavía un componente forestal fuerte, nativo, y pastizales nativos también. Y también hay ganadería y hay bueno, prácticas que sí tiene el otro modelo, como es la ganadería, ¿no? Nada más que con un modelo de manejo totalmente distinto. También conserva en su estructura, por tener la cobertura natural todavía, esta fauna silvestre, ahí abajo le puse una fotito de una cámara trampa, que despierta un montón de preguntas para lo que es biodiversidad, servicios ecosistémicos y conservación, ¿no? Y a nivel de escala de paisaje, la cobertura vegetal natural, ¿no? Aquí con esta imagen satelital, donde se ven que a pesar de que, bueno, hay una matriz natural predominante, sí hay usos y transformaciones, pero como el fuego, ¿no? Y también como vecinos que cambian y presentan estos polígonos rositas que son muy contrastantes con la matriz restante, ¿no? Bueno, entonces era como les había contado, todos estos globitos y todas estas flechitas, es un poco lo que intenté ordenar en todos estos días de clase. Bueno, cómo podemos enfocar a partir de todo estas herramientas que vimos, estos enfoques teóricos que vimos en el curso, para entender esto, ¿no? Y en cuanto a las forzantes, me preguntaba ya como al principio, bueno, si este choque de modelos productivos con escalas espaciales, económicas y políticas diferentes, no era una forzante externa, ¿no? Que hacía que este sistema, de este modelo campesino, tenga un montón de dinámica dentro de estas cajitas y después tenga ciertas respuestas, ¿no? Y por el lado de las respuestas, no son respuestas, son preguntas, me preguntaba si, por ejemplo, el sistema campesino tiene resiliencia social, económica y ambiental, ¿no? La organización campesina es una respuesta al conflicto de la tenencia de la tierra y es una resiliencia, se puede entender como resiliencia social y económica. La diversidad productiva que presentan estos sistemas incomprendidos por el Poder Judicial, entre otros poderes, ¿no? Es una respuesta al cambio climático, puede ser entendida como una resiliencia ambiental, porque, bueno, voy a hacer el chiste más cuando me toque la diapositiva. La otra pregunta era si estos sistemas en los territorios campesinos, específicamente del Salado Norte, donde nosotros estamos mirando, es nuestro territorio, esta cuenca forestal que ahora está denominada así para la cuestión de los fondos verdes en Argentina, ¿es una respuesta de tipo persistente? A otra escala, con el mismo modelo de servicio ecosistémico de provisión,
el sistema productivo, esa diversidad de productos sobre esa cobertura vegetal natural, entre paréntesis y en preguntas sobre matriz homogénea, es una respuesta también del tipo de persistencia. Y la última tenía que ver con la biodiversidad como atributo funcional y estructural, y ahí el monitoreo de fauna silvestre en los territorios campesinos con resultados muy positivos, más que con número de especies más alto que incluso en las áreas protegidas como Parque Nacional Copo, es una respuesta de tipo de transformación y de tipo no intencional. Bueno, vamos a ver si con lo que tenemos podemos interpretar si vamos por los enfoques si nos sirven o no de estos marcos, ¿no? Bueno, ahí les presento el territorio de la UPSAC, ¿no? Un territorio campesino, está ubicado dentro del Chaco Seco argentino, en la provincia de Santiago del Estero, y dentro de Santiago del Estero ocupa, todos estos puntitos negros son las comunidades que la integran, son 5 departamentos, y más o menos para que se ubiquen, esto es como un polígono de 350.000 hectáreas, ¿no? Aquí lo vemos en grande. 60 comunidades con grupos de familia de tipo rural dispersa, que tienen en común aquí estar perteneciendo a esta organización que es, la sigla es UPSAM, y significa Unión de Pequeños Productores del Salado Norte, ¿sí? Y junto con ello estamos desde el 2014. Bueno, este es un intento, no se preocupen, porque a mí fue toda una discusión armar este esquema de sistema a escala de cuenca, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Nosotros en la carrera de Ingeniería Forestal y de Ecología, de la licenciatura en Ecología de nuestra facultad, les pedimos a los chicos que apliquen el enfoque de sistema y que hagamos el ejercicio de jerarquización. Lo más divertido aquí es cuando tenés que definir el límite del sistema, qué tomas como variable o criterio para definir cuál es el límite. Y ahí se arma la tole-tole. Porque nosotros, a diferencia de las cuencas hídricas, no tenemos una divisoria de agua, ¿no? Claro. Tenemos una divisoria de vaya a saber qué. Entonces empezamos la discusión cuál es la variable más pesada. Entonces nos dicen, bueno, delimite una cuenca forestal en Santiago del Estero. Y dice, che, pero ¿y cuál es el criterio? Que haya bosque. Bueno, además de la pelea que ya les conté que hay entre qué es bosque y qué no es bosque, y la eterna discusión con los agrónomos y forestales. Pero todo es bosque. Y si no es, tenía que ser. Entonces, porque Santiago está todo en el Chaco y el Chaco es todo bosque. Entonces la cuenca es todo Santiago del Estero, y podemos decir que el límite político de la provincia. No, bueno. ¿Qué enfoque, qué tomamos para decir, bueno, en función de esto decidimos que la cuenca pasa por acá? Bueno, ahí viene la cuestión. Entre los enfoques que exploramos, el enfoque jurisdiccional, ¿no? Que lo propone la gente que hace planificación del uso de la tierra, por ahí en el 2017, por ahí, o antes capaz, dice, bueno, tiene que estar definido jurídica, política, o legitimado sociopolíticamente el territorio. Entonces, si nosotros buscamos bosque, podemos decir que cualquier lado es una cuenca y va a estar bien porque en teoría la vegetación nos habilita. Pero en los territorios pasan otras capas, ¿no es cierto?, de jurisdicciones que hacen que se delimiten. Y claramente la matriz socioeconómica, como por ejemplo los socios organizativos como UPSAM y sus otros socios, definen un territorio. Entonces había que sumar muchas cosas, porque de pronto los demógrafos nos dicen, no, tomen los radios censales de la población. Y bueno, estamos en la misma. Entonces, en función de lo que conocemos del territorio y en función de lo que vemos cómo estos tejidos sociales definen territorios, porque tienen socios y porque además sus territorios están vigilados y
y controlados por sus comunidades, justamente por el tema de la tenencia de la tierra, es que pudimos lograr este límite en Salado Norte, ¿no? Y dentro de ese límite empezamos a jerarquizar los subsistemas y nos encontramos, bueno, que hay en jerarquía componentes que tienen que ver básicamente con lo social, como es el subsistema social, en donde encontramos una diversidad de actores como productores apícolas, EA significa empresas agropecuarias grandes, SPC, Sistema Productivo Campesino, otra diversidad de actores sociales más allá de los campesinos, ¿no? Y también asociado a las actividades productivas predominantes es que hemos dividido el subsistema forestal, subsistema pecuario, subsistema agrícola. Y aparece el subsistema económico porque justamente en esta dinámica de cómo fluyen los productos a partir de la provisión de servicios ecosistémicos, hay una cadena que sucede en el territorio, que son, por ejemplo, el eslabón del intermediario, que vale tanto para la cadena de carbón, para la cadena de la miel, y la cadena de la carne de cabrito, ¿no? Entonces, y que es alguien del territorio, no está afuera. Y fuera de ese territorio salen productos que son invisibles a muchos de los indicadores económicos de la provincia, por eso es que es difícil hacer entender que el campesino es un sujeto económico también. Y también de ese bosque salen, bueno, sobre todo productos energéticos como es la leña y el carbón, y ingresan a través de las políticas, bueno, distintos subsidios de tipo de asistencia social y también con algún que otro plan de bosque nativo por la ley de bosque, ¿no? También hay otras políticas en la provincia que han asistido y han llegado a este territorio, como la apícola y también en algún momento la producción caprina para campesinos. Aquí está marcado como ejemplo, por ejemplo, algunas cosas que son muy invisibles, pero que suceden a partir de esta matriz de cobertura natural en cuanto a producción, que es la cadena de la miel. Porque la miel se sucede sobre vegetación nativa. No hay cultivo para producir miel como en otros casos, por ejemplo, sobre girasol o sobre otro alfalfa, otro cultivo. No, eso no existe aquí. La miel se cosecha y se consume y se vende, y ahora un intermediario que está sacando la miel afuera, ¿no? Creo que sale a Europa, y se hace sobre esta vegetación natural, ¿no? Y también, por ejemplo, tiene cosas invisibles como que no es un territorio fumigado, por lo tanto es una miel de muy buena calidad y de cierta seguridad alimentaria. ¿Tienen evaluaciones, Carla, de, digamos, en términos económicos, cuánto contribuye cada sector? Me lo preguntaba ahora al ver esta información sobre la parte apícola. Hay un análisis que hicimos de la cadena del carbón, ¿no? Pero de la miel todavía no hicimos, y de la ganadería tampoco. Tenemos los datos de cuánto es las existencias, ahora les cuento. Perfecto. Pero no lo hemos no hemos ido todavía por esa línea económica. Bueno, como les decía, dentro de esta matriz, esto que decíamos, bueno, pero ¿por qué decimos que este es el límite, no? Y por qué tomamos la variable social o la gobernanza como quizás la que pese sobre esta unidad, este territorio que entendemos que funciona como una unidad. Y aquí hicimos una red de actores en donde, bueno, se ve que claramente UPSAL, APA, que es esta que está aquí, que es Asociación de Pequeños Productores de Albergue, que en realidad es 2P, no 2A, y esta que dice Comunidad Originaria, son las dos organizaciones fuertes en el territorio que vinculan a mucha otra gente, incluso de otros lugares, no solo de la provincia, sino del país,
y, por ejemplo, a través de nosotros, con la Universidad de Río de Janeiro, Brasil. Supongo que a esta red nosotros tendríamos que volver a hacer una validación, otra validación, o ver, porque bueno, esto es dinámico, y esto fue hace 2 años, probablemente hoy esté cambiada, y tenga más actores y todo lo demás. Esto es como para mirar un poquito más este capital humano, ¿no? Bueno, les decía Carla, una pregunta. El diagrama anterior es un diagrama que emerge de un análisis de redes. sí, esta es una red que está realizada en función de un listado de actores sociales del territorio que los hemos asociado por su vinculación, ¿no? Entonces hacíamos una lista, una matriz de doble entrada, en donde el cuadro se pintaba por ceros o por uno, según Sí, teníamos perfecto. el dato de vinculación concretamente de si habían trabajado juntos. Después ese vínculo lo clasificábamos si trabajaban una vez o varias, o hacía muchos años que Perfecto. trabajaban, pero este solamente si se conocen o no se conocen. Los otros análisis todavía creo que sí están hechos, pero yo tomé este. Perfecto. Para ver, claro, que el otro gráfico era sobre las comunidades que hay entre ellos, ¿no? Este simplemente es de vinculación. Y generalmente usamos, creo que este es el Gephi, pero a veces usamos el R también. Me parece que este es el Gephi, sí. Bueno, un poco esto, ¿no? Bueno, ¿cómo es la estructura y el funcionamiento de este territorio? En esas carpetitas que aparecen aquí, hay información de estas comunidades, que en esta primera experiencia se han sumado 18, de las 60, donde cada uno con capacitaciones a partir del equipo nuestro podían, con un GPS y con una encuesta, hacer un mapa participativo del territorio y registrar todo lo que había ahí. Después nosotros volvíamos aquí con la información procesada, validábamos con ellos y finalmente les entregábamos el informe, y aquí está el equipo, los estudiantes en gabinete procesando imágenes y encuestas, para generar este informe que se llamó el Relevamiento Socioterritorial de la UPSAN, donde hay variables del tipo social y económica, y sobre todo con mucho énfasis con el geoposicionamiento de toda lo que era tenencia de distintas infraestructuras, porque el pedido de la UPSAN era tener documentación que acredite tenencia, ¿no? Tenencia y posesión en su territorio, ¿no? Para tener una documentación extra a la hora de que cuando viene el juez tratando de decirle, ¿y usted qué papel tiene? De que, ¿quién dice que usted está aquí, que hace esto y lo otro? Entonces, este documento tiene como principal fin para ellos y para nosotros también colaborar con ese fin, ¿no? Fue muy participativo. De hecho, la pregunta, el objetivo del trabajo fue casual, digamos. Andábamos por el territorio y ellos estaban en una reunión y decían, si tuviésemos una computadora y un GPS, podemos GPSear todo y hacer un gran informe y tener para que cuando nos vengan a decir, porque la gente debe pensar, ¿quién vive aquí? No vive nadie, pero estamos nosotros, ¿sí? Entonces era la forma que se imaginaban cómo hacer. Justo yo venía de hacer mi tesis doctoral, donde había geolocalizado los hornos de carbón desde el Google Earth, sentada en una sillita en San Luis, Argentina. Entonces, si yo desde ahí pude hacerlo, como ellos estando en territorio, no. Entonces empezó ahí la historia. Y finalmente, esto de generar capacidades en territorio, que sepan manejar un GPS, que ellos mismos se hagan las encuestas, que lo hizo una socióloga y fue muy fácil la encuesta, nos permitió tener datos quanti y quali y poder llegar a este tipo de informes, ¿no? Que después a nosotros nos permitió poder poner números, en algunos casos, a estos globitos y poder bajar incluso este análisis a nivel de unidad productiva, de familia, ¿no? Entonces, a este primer punto que hablábamos, y esto de la organización, esto de encontrarse, bueno, ahora denominada cuenca, pero antes y siempre denominado UPSAN, el territorio,
no era esto una respuesta de persistencia, ¿no? Un tipo de respuesta denominada persistencia, como dice el cuadrito de Shapiro. Entonces, con estos datos, en este caso Cecilia, una de mis estudiantes, hizo su tesis y pudo modelizar a escala de unidad campesina este mismo modelo de apropiación, e incluso ella aplicó el enfoque de Toledo porque quería saber si realmente no era una idea romántica que donde está el bosque están los campesinos, o si había cuestiones más fuertes, ¿no? Entonces le sirvió en ese momento lo que proponía Toledo de decir, bueno, fíjense que tienen, bueno, relacionado el capital humano, social con el medio, podemos encontrar estas tres cosas: el medio ambiente conservado, el medio ambiente utilizado y el transformado, que es donde está la unidad doméstica, la infraestructura de la familia, y Ceci lo pudo asociar en este diagrama y dividir, ¿no? Entonces es como que de alguna manera se cerró no se cerró, sino que bueno, se pudo interpretar que efectivamente la cobertura está, lo que no significa que no esté en mayor o menor grado utilizada. Entonces, mirando esto y mirando la complejidad y la diversidad productiva que hay en estos sistemas, me preguntaba si esto no era una respuesta del tipo de resiliencia ambiental, ¿no? Porque ustedes vieron en la imagen, recién a escala de Cuenca, hay en medio de ellos, hay parches transformados, hay pastizales, presas con ganadería y pastizal implantado de megatérmica, que en verano la pasan muy mal porque no tienen sombra, y las vaquitas detrás del alambrado están muy tristes, y las vaquitas de los campesinos de este lado están muy contentas porque no le hace tanto calor, ¿no? Entonces me preguntaban si no era una resiliencia ambiental. En cuanto a esto que es eje, que es el tema de seguir manteniendo esa estructura natural de la cobertura vegetal, miramos el subsistema forestal y, bueno, tenemos la cadena de carbón vegetal, que yo no puse aquí, pero sí puse esto de que, qué pasa con la fauna silvestre, ¿no? A propósito de muchas cosas. Primero, porque nuestros estudiantes estaban muy fascinados con ese tema, y segundo, porque compartían en cada encuentro con la gente de este tema, y segundo porque dentro de lo que es el marco, el acuerdo de manejo de ganadería integrada con bosques, se les pide a los empresarios ganaderos que tienen silvopastoriles que midan un indicador de conservación que es la fauna silvestre. Entonces los tipos se vuelven re locos porque primero que están en desacuerdo de dejar un pedazo de su empresa, de su superficie para conservación, les parece una herejía. Después pedirle que miden la fauna silvestre cuando están cuidando la pezuña del toro de la cabaña Bradford, es como, sinceramente, no lo comprendo. Entonces, desde ese punto de vista, y tratando también que el contexto más general, más allá de lo que lo demandaba, y no teníamos nada en que apoyarnos, empezamos a indagar sobre la fauna silvestre, y les propusimos con este mismo mecanismo de interacción que tenemos, qué les parecía si nos poníamos a ver la biodiversidad. Entonces con ellos diseñamos mapas de cobertura, hicimos entrevistas generales en talleres para ver qué listado de especies había en sus comunidades, hicimos un monitoreo participativo de biodiversidad, ¿no? Y ahí tuvimos de socio también la gente de San Luis, una bióloga de San Luis, mi amiga Ana Ochoa, y a través de ella con la gente de Brasil, que tiene una metodología de monitoreo que se llama RAPEL, que lo que tiene de bueno es que es una metodología flexible, que cualquier línea de investigación, después de instalado el diseño del módulo, pueden hacerse muestreos para todo tipo de grupo que se estudie. Entonces nos fuimos a un piloto en una comunidad que se llama Campo Grande, y de paso sirvió de tesis de Andrea Neme, de una de nuestras estudiantes, y se hizo el listado de las especies de los distintos grupos. ¿Y qué encontramos? Que en esos territorios campesinos
había 152 especies, y que, esto como les dije, con 2 monitoreos, ¿no? La entrevista y después con las cámaras trampa. Y que había 11 especies más que el Parque Nacional Popo. Bueno, ahí se nos cayeron las medias, porque la verdad que decir, bueno, ahora ¿con quién nos hacemos amigos o nos peleamos con áreas protegidas? Resulta que el territorio, además de UPSAN, entra dentro de una zona que se llama Corredor Biológico Norte, que une el Parque Nacional Copo con un sector del río Salado, y que después pasa y llega hasta los bañados de Figueroa. No les puse el mapa, qué mal. Y bueno, nada, además de que pudimos hacer una tesis, un trabajo final, lo más importante es que la UPSAN nos decía, ¿han visto que aquí hay muchos bichitos? Nosotros sí los vemos, también los comemos, sí, bueno, qué sé yo, y lo más, si quieren, lo más anecdótico es que, por ejemplo, este registro del chancho quimilero, que no estaba registrado para la zona, y de paso aprovechamos y lo pudimos publicar, salió en la cámara donde pusieron los campesinos. No en las cámaras que nosotros pusimos en el rappel, obvio, sí salieron cosas, pero este registro interesante y re importante para el valor en biodiversidad del territorio campesino, salió donde ellos pusieron las cámaras. Entonces nosotros nos quedamos pensando en eso. Aparte de eso, bueno, hicimos el rappel y entramos a la red internacional de módulos rappel con la gente de Brasil, y ahí está este puntito chiquitito, aquí en medio de Argentina, somos nosotros. Nos quedamos con eso y fuimos hace poquito a otra comunidad y seguimos entrenándolos y viendo qué onda, si se prendían con un nuevo monitoreo, y llevamos las cámaras trampas que esta vez le pedimos prestado al Parque Nacional Popo. Bueno, ahí en la comunidad, esta comunidad se llama Toro Pozo, y dice, bueno chicos, muchas cosas van a salir, muchas cosas, yo estoy viendo, pues hemos visto tal cosa, bla, 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 bla. Entonces les dijimos, pónganlo ustedes, el único criterio es que tienen que estar separadas 3 kilómetros entre ellas, y pongan ustedes y mándenos el punto de GPS en dónde están. Y bueno, y se hizo 174 especies, creo que 117 especies en total. Y no fue tanto, ya no nos asombraba tanto la diversidad de números, sino nos asombraba el tema de esto de que en el fototrampeo que estuvo implementado por ellos, empezaron a salir este tipo de especies que no se sabían, que no se conocían. El tema del lagarto overo era una novedad, porque a nivel de registro con cámaras trampa es totalmente innovador. Consultamos con un herpetólogo y me dice, no se hace muestreo con cámaras trampa a lagarto, me dice, pero esto es súper novedoso, tienen que registrar, aparte de que este bichito no estaba registrado para Santiago del Estero en el área de distribución, porque es un bicho más de humedales. También estas cuestiones, ¿no? Que dentro de lo que eran en general los mamíferos ya reconocidos, ver estas cuestiones que te dicen, uy, mira, tiene la patita blanca, hay que pensar qué está pasando a nivel de paisaje, porque cuando uno empieza a ver manchas blancas, los animales están yendo para el lado de las características que van hacia la endogamia y el albinismo, bla, bla, bla. Y el tema, bueno, de especies de valor para algunos, ya sea positivo o negativamente, como es el tema del puma. Y esto también políticamente es un buen hallazgo. ¿Por qué digo políticamente? Porque quiere decir que, no sé cómo hace el manejo campesino, pero hace que esta especie, que es conflictiva, porque el puma les come las cabras, esté en donde están ellos y donde están sus cabras, y todo sigue, no sé si en armonía o qué, pero están ahí. Por lo menos podemos decir que conviven, ¿no? Y también salieron fotos donde están, por ejemplo, en los puntos donde salió el puma, salieron vacas, pero no salieron cabras. Entonces, hay algo espacial en el manejo que a nosotros nos hace preguntarnos, bueno,
chicos, cómo hacen las cosas, porque sin duda hay algo como que han resuelto, de una forma han resuelto internamente este conflicto, o sigue estando y sigue siendo este tipo de fauna silvestre como el puma un conflicto, ¿no? Una especie conflictiva. Esto es como preguntas y repreguntas para la niña conservacionista de los biólogos, ¿no? Bueno, nada, siguiendo con los registros novedosos de especies de aves también, como esta, que era, creo que del año 70 era el último registro de la zona, y que son muy, son novedosas, digamos, y que las pudimos registrar ahora. Bueno, en síntesis, así como la flecha para todos lados, no sé, sé que lo que les puedo decir es que esto es a escala grande, pasan cosas, están pasando y van a seguir pasando, y que en esta porcioncita que es UPSAM, también nos pasan cosas, y que las palabras claves son estas, ¿no? Socioecosistemas, territorios campesinos, modelo de uso, biodiversidad, resiliencia, adaptaciones, y bueno, dentro de todo esta ensalada, ¿cuáles serían esos circuitos prioritarios para contar, o en dónde más o menos podríamos hacer foco? Yo me jugué por las resiliencias positivas y negativas, pero la verdad que no sé si estoy tan fuerte. Muy Y bien, creo muy que bien. eso es todo, chicos. Muy bien, muy bien. Muy interesante el caso y también muy interesante la presentación del caso. A ver, mira, yo anotaba varias cosas mientras vos estabas exponiendo, porque obviamente me parece que en el desarrollo del ensayo veo como en este conjunto de factores externos que de alguna manera te están condicionando todos estos cambios y transformaciones que tú ves en el territorio, aparecen como dos grandes categorías, ¿no? Lo que son transformaciones del uso del suelo, ¿no? Y asociado a esto, tenencia del suelo, ¿no? Y hay otro capítulo que es clave, que está vinculado a los cambios en la variabilidad climática, ¿no? Es como dos elementos, dos grupos de factores que están interactuando y que de alguna manera interpelan qué usos estamos haciendo al territorio y en qué medida puede adaptarse o desadaptarse a los escenarios actuales y futuros de variabilidad climática. Pero en ese, digamos, al explicitar ese conjunto de factores, me parece que hay un elemento absolutamente decisivo en tu ensayo, que es lo siguiente. Hay, de alguna manera, en estas transformaciones, hay ciertos elementos que tú identificás como claves desde el punto de vista de la sostenibilidad y que sería muy adecuado de que persistan en el tiempo. Me estoy pensando en coberturas arbóreas, incluso en el sistema de ganadería pastoril, etc. Y hay otros aspectos que te gustaría transformar, ¿no? Por ejemplo, sistemas que funcionan barriendo con toda la cobertura arbórea, que puede ser un riesgo tanto en la variabilidad actual como futura. Entonces, ¿a qué voy, Carla? A mí me parece que acá hay un punto que no es menor y que es difícil de construir, que es una visión de futuro de cuál podría ser un territorio sostenible en el tiempo, sea combinando los usos actuales con diferentes prácticas o modificando sus extensiones o el formato que sea, o articulando tipos de producción con los bienes y servicios que provee cada uno, ¿no? Porque acá hay un punto, Carla, que me parece que es interesante, que es
al igual que en casi todo el contexto latinoamericano, siempre estamos muy clavados en las estrategias prediales, ¿no? Y nadie está pensando en estrategias que sean más en otra escala, ¿no? Y donde ciertos bienes y servicios de un tipo de producción puede articularse con otro. El caso más obvio, por ejemplo, es el sector apícola, ¿no? Donde más allá de los servicios de provisión de alimentos, te está jugando un rol clave en la polinización y puede ser incluso muy útil a muchos agroecosistemas que están ahí, ¿no? Después, mira, una, eh, cuando hablaste sobre los límites del sistema, me pareció muy interesante y ahí les puse un link que justamente, lo voy a copiar de nuevo, apareció ayer un artículo de un colega que ustedes ahí en Argentina deben conocer, Esteban Jovaji, está dentro de los autores, eh, y que es justamente una propuesta de definición de socioecosistemas en América del Sur. Creo que ahí, Carla, puedes encontrar algunos elementos que te ayuden porque no es un tema trivial ese, ¿no? Digamos, bueno, ¿cómo trato esto? Sobre todo en un territorio que es absolutamente plano y que no tiene sentido tratar de encontrar una divisoria de aguas para gestionar esto, ¿no? Ahí creo que tenés tenés una propuesta, ya tenés una propuesta de unidad que forma ese territorio, pero sobre todo prestarle atención a los atributos que consideraron en esa definición. Creo que eso te puede ayudar en el trabajo. Y termino con esto, Carla. Me pareció muy interesante esto que en los abordajes de fotorrelevamiento encuentres más diversidad que en una reserva, ¿no? Y esto sucede muchas veces, que tenemos una diversidad mayor fuera de los sitios conservados que los no conservados. Y a veces nos olvidamos que dentro de esos áreas no conservadas, tenemos áreas de producción de alimentos, y que esos alimentos no solo es para consumo humano, sino que terminan siendo suministro de alimento para los componentes de la fauna. Nosotros, por ejemplo, acá en Uruguay tenemos una expansión de una cantidad de especies de aves que estuvieron totalmente acopladas a la expansión de la agricultura, ¿no? Especies que solo antes veíamos en Colonia y en el entorno inmediato, y de repente lo empezamos a ver en todo el país, ¿no? Y tiene que ver justamente con nuestras propias modificaciones del ambiente, ¿no? Pero muy, muy interesante el caso que estás trabajando. A mí me parece que hay un elemento, y cierro con esto, Carla, que es muy interesante, es explorar si es posible una construcción de una visión conjunta de ese territorio, ¿no? Pensándolo en, sobre todo, qué combinación de usos productivos podría tener, tratando de maximizar sus sinergias, etcétera, y de alguna manera si es posible trascender a este conflicto real que tenés instalado ahí, que en cierta medida está vinculado a la expansión de ciertos sectores productivos y el desplazamiento de productores de pequeña escala, etcétera, ¿no? Porque hay claramente un conflicto instalado. ¿Cómo lo ves, Carlos? Bueno, hay respuestas lentas que creo que van a emerger en algún momento, porque esto de lo organizativo les ha permitido todo este tiempo. Esta organización tiene más de 30 años en el territorio, y las otras que aparecen en la red un poco menos, pero más de 10 años tienen. Y creo que las más nuevas son las comunidades originarias, que se han terminado de configurar con la ley de pueblos originarios de Argentina, que un poco lo que fue un poquito de freno a los desalojos, porque, bueno, se declaraban pueblos originarios y quedaban con X cantidad de superficie protegida, digamos, ¿no? Pero más allá de esto, el tema es, en cuanto a la respuesta lenta, me refería a que están ya en un clímax, digamos, de organización
medianamente lo llevan al tema de la defensa del territorio. Y están comenzando, al menos yo los estoy viendo recién ahora, a estas cuestiones incipientes de lo organizativo en cuanto a lo económico, ¿no? Porque ellos como grupo sí acceden a políticas, a planes, a subsidios, pero todavía falta el gran salto de organizarse para impactar en esa cadena económica, de modo que o se pongan en el lugar o compitan con el intermediario, o puedan ellos ser los mismos, ser ellos los que venden y ser ellos los que reciben el mayor precio por los productos, ¿no? Esto vale para el carbón, para el cabrito y para la miel, ¿no? Y para que eso pase, por ejemplo, en el tema del carbón, tienen una gran cuestión que van a decir, uy, bueno, tiene que ver con lo que hoy hablábamos, es el Estado provincial te pide que para que vos vendas y muevas un producto forestal de aquí, tienes que tener una guía forestal. Y para sacar esa guía forestal que pagas un impuesto y bueno, y puedes comercial, entre los requisitos que te piden la escritura de tu territorio. Y ahí viene el problema. Entonces, ¿qué le queda al campesino? Le queda vender a un acopiador que vaya a saber de dónde saca la guía, la presenta el control de la ruta y sigue viaje, acopia en Buenos Aires y exporta a Alemania. Y en la cadena de distribución económica, por supuesto que ellos son los que menos ganan, ¿no? Carla, una pregunta para entender bien el contexto. ¿Eso significa entonces que hay muchos productores de pequeña escala que no tienen, no tienen legalmente establecido su propiedad? ¿Estoy Todos, interpretando bien? La gran no mayoría. muchos, todos Todos. tienen también, lo que los atraviesa es eso, no tener, salvo algún, pero muy minúsculo porcentaje, pero la mayoría no tiene, por eso la vez pasada cuando decías en el Uruguay está todo perfectamente el catastro, bueno, aquí no. El catastro está en la época de los adelantados, de los colonizadores, y no es chiste, es verdad. Vas a encontrar matrículas reales, pides el pliego y dice matrícula real, no sé qué, y vos decís, esto es un chiste. No, es matrícula real. De hecho, con uno de los compañeros que es abogado, él miraba esto para su tesis doctoral de como que hay mundos paralelos, ¿no? ¿Cómo operan las empresas que vienen a desalojar y vienen con la escritura? Porque consiguen que alguien les venda esa matrícula real y después compran y vienen a territorio y se encuentran que hay un montón de personas, hay escuelas, hay iglesias, hay comunidades campesinas enteras, y bueno, y empieza el litigio. ¿Y el juez a quién le da? Generalmente qué interesante, ¿eh? les da al que tiene la escritura. Entonces ahí viene la discusión de por qué le das por qué le das superficie a esa persona. Y no, bueno, pues si el campesino no hace nada, dice, está todo ahí el bosque y ellos viven en un pedacito. Y sí, pero porque su sistema es así, debajo de lo que a veces pasan, toda esa gente sobrevive, vive, comercia, y no solamente esa gente, sino muchas otras fuentes de sumidero de las ciudades regionales o nacionales o internacionales, se proveen también de ello, porque el carbón que exportan, ¿de dónde creen que sale? O sea, una de las tesis, de los resultados de mi tesis en el capítulo de carbón, fue justamente eso, ¿no? Decir, bueno, miren, las estadísticas dicen que sale 1 tonelada, pero los hornos que yo conté y funcionando, haciendo el modelo de producción, dice que 4 funcionan. Entonces, esa es 1 a 4 la diferencia, ¿no? Entonces, claro, eso es una cuestión de... Bueno, eso es uno de los puntos centrales, digamos, a la hora de perder territorio campesino, ¿no? Entonces, volviendo a esto de la cadena económica, no solamente los liquida con ese tema a la hora de decidir si el territorio sigue en manos de ellos o no, sino que en la vida normal todos los días los afecta permanentemente, por ejemplo, en estas cuestiones, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, la ley de bosque, para acceder a la ley de bosque, ellos que tienen bosque, no pueden, porque el plan tiene que ir acompañado de una escritura. Entonces, claro, la gran crítica de a la ley de bosque, en Santiago al menos, ha sido, escúchenme, ¿a quién le están financiando la ley de bosque? ¿A los ganaderos que desmontan? ¿Y los campesinos qué onda? Entonces, después de idas y venidas de mucho tiempo y de presiones de las organizaciones campesinas en esas audiencias, en esos consejos, fue que
apareció una figura de agrupados, donde podías ir como comunidad campesina a que te administren un plan, que te subsidien, porque vos tenías bosque, ¿no? Y que la garantía de que existían como persona era la personalidad jurídica de tu organización. Mirá Y qué así bien. bajó, pero tampoco ni ahí hizo mella al presupuesto. Por supuesto que los grandes se llevaron un montón de dinero, pero aún así algunos sí accedieron. Y fue del Chaco, del Gran Chaco, Santiago, la única provincia que se jugó en hacer eso. Mira, Chaco, la Carla, provincia de Chaco no quiso, Salta no quiso, sí. mirá, dentro, digamos, de esos procesos de cambio y de transformación, a mí me parece que hay dos elementos que aportaste que pueden ser muy interesantes en tu modelo, que tienen que ver con la incorporación de mayor valor agregado a la producción, y que pasa por estos dos capítulos. Uno, el de apicultura, y sobre todo esa posibilidad de seguir y aumentar su inserción en el mercado internacional, y que necesitas condiciones muy particulares para entrar en los mercados más exigentes, sobre todo si va esa producción a Europa. Pero después el otro capítulo que me parece que puede ser muy interesante, Carla, es el de ganadería, porque la ganadería, mira, sobre base, la ganadería en general va a tener y está teniendo una transformación gigantesca, porque se van a empezar a cerrar las cadenas de comercialización de producción de carne que están asociadas a deforestación. Eso es una cuestión de tiempo, pero va a llegar ahí porque obviamente, más allá de los temas propios vinculados al consumo de carne y la producción de carne, esa agenda interacciona con cambio climático y es cuestión de tiempo. Entonces, me parece que en el ámbito que vos estás, justamente el mantener una ganadería pastoril conservando parte de los bosques puede significar en realidad una ventana de oportunidad para acceder a mercados que van a empezar a implementar muchas barreras hoy arancelarias ya ahora para entrar o no a ciertos mercados. Y me parece que ahí tenés dos motores que pueden ser muy interesantes en estos procesos de cambio y de transformación, ¿no? Sí, la verdad que en esta cuestión, bueno, y hay una cuestión de factor interno, ¿no? Esto pensando en la ventana, que tiene que ver como son unidades pequeñas, y esto sí tracciona porque son muchos y están, mientras estén organizados, en ese sentido la experiencia que están viviendo es que con el tema de la miel, como tienen una estación extractora, creo que se llama, Sí. Que móvil, entonces van casita por casita y pueden acopiar, entonces está funcionando bien. Cosa que no pueden hacer con el carbón, pero sí se les ha ocurrido, porque no es lo mismo que pase un camión y te negocie el precio en el patio de una casa por 2 bolsas, que tengan todas las bolsas acopiadas en el Claro. galpón de Lausanne y puedan tener más espalda y puedan, incluso la organización bancaria espera hasta que puedan venderlo a mejor precio, suponiendo que la cuestión impositiva se arregle. Que en un momento con algún director de bosque estuvo casi a punto y ahora está totalmente para atrás porque el perfil de nuevo del director, de la directora nueva de bosque, no, nada que ver, está en otro lado. Mira, Entonces, qué interesante. Adelante, claro, adelante. en eso es como que hay algunos factores internos que parecería que algunas veces suman y en otras cosas no tanto. Y en el tema del carbón fue muy interesante encontrarnos con esto, mucho por la observación y la interacción de nuestros estudiantes, donde nos dijeron: equipo, tenemos que empezar a incluir un enfoque de género, un enfoque de roles, de ver quién hace quién. Y una de las tesis de una de nuestras estudiantes que está ahora a punto de defender, tiene que ver con ese análisis, ¿no?
y es tan diverso y tan complejo como lo es el sistema en sí mismo, ¿no? Y las mujeres, justamente donde no esperábamos, al menos no se veía en la producción forestal, haciendo carbón, manejando su bosque, en donde los chicos de ingeniería dicen, che, ¿y cómo cortas, Ángela, este árbol? ¿Y por qué este? ¿Y por qué no aquel? Y aprendiendo un montón, ¿cómo se prende la motosierra? Es muy gracioso, pero es real. Entonces, eso no pasa en la facultad, pasa allá. Entonces, nada, re convencido de que la extensión, que existe mucho en la academia, dividir tajante, extensión, docencia, investigación. Entonces, leía un artículo una vez de un brasilero que decía, el investigador es un señor que está en el Olimpo, el docente es alguien que anda por ahí con cierto estatus, y el extensionista es un vago hippie en la universidad que no hace nada. Y bueno, esto de separar y nada, yo lo vivo como todo no sé, es un remolino. Creo que no puedo separar, al menos en mi experiencia no lo puedo separar, y es tremendamente maravilloso, aprendo mucho. Pero bueno, volviendo a esto de que, bueno, que el tema de esto de mejorar cada vez más las herramientas de cómo miramos y cómo podemos describir, y esto ¿no? de las mujeres, ¿no? Que en el tema de carbón nos ha sorprendido, y la idea ahora es con ella, que le habían propuesto los chicos y están empezando a trabajar, qué onda, qué pasa con la carbonilla, que es un residuo que queda, y transformarlo en un piloto de biocarbón, que es súper, súper marketinero ahora para todos los que han hecho macana con el suelo, necesitan biocarbón. Y esto viene de una idea a partir de otros estudiantes que son de una carrera que se llama técnico fitosanitarista y que están bien hibridizados con la agroecología, y viendo esto, ¿no? De cómo estos sistemas se interactúan y pueden retroalimentarse con otros sistemas donde está más presente la agricultura periurbana, y cómo lo que hacen allá las mujeres pueden servir y puede intercambiar este producto y mejorar otras cadenas como la producción, ¿no? de huertas y esas cuestiones, ¿no? Ahí Adriana me decía de sellos, sí. No, perdóname, ¿sabés qué? Al escucharte me doy cuenta que algo que te puede ayudar también es, en todos estos usos actuales que estás viendo del territorio, tal vez pensar en una tablita de los, digamos, de las compatibilidades e incompatibilidades que tienen entre sí, ¿no? Puede ayudar mucho a justamente identificar las sinergias y pasar también de este análisis más predial, más sector por sector o producción por producción, a un análisis más integral, ¿no? Porque estoy pensando que, incluso te digo más, dentro del conjunto de actividades que vos acabás de describir en este territorio, dejando de lado la agricultura que arrasa con el bosque y deja plano, el resto de las producciones con buenas prácticas y buenos manejos pueden llegar a tener sinergias muy interesantes, ¿no? Y sobre todo porque en esas sinergias puede haber una construcción de valor agregado que es bien interesante. Ahora, quiero aportar una reflexión general que es muy trascendente. Digamos, lo que ustedes hacen es un ejemplo muy claro de investigación-acción, ¿no es cierto? Porque incluso ustedes incursionan en generación de conocimiento donde los propios actores están participando. Y la investigación-acción te puedo asegurar que es mucho más difícil de navegar que una investigación académica, ¿no? Y es cierto esa reflexión que tú indicabas recién entre los actores y las perspectivas que tenemos cada uno, desde un académico hasta un extensionista, pero en realidad la investigación-acción es lo más difícil de realizar, porque se necesitan capacidades que van mucho más allá de lo que uno generalmente construye en su carrera académica. Hay que tener otras capacidades
de interacción con los actores en el territorio, tener la habilidad de incorporar su conocimiento y demás, trabajar en conjunto, todo eso es difícil de hacerlo. Con respecto a esto de investigación-acción, nuestros estudiantes son muy críticos, ¿no? De las lecturas, de todo lo que hacemos. Entonces estábamos viendo qué hacíamos nosotros, y encontramos mucho similitud con el Instituto Humboldt en Colombia, con lo que es ciencia participativa, pero una ciencia entendida como un consenso de conocimiento, donde la pregunta está negociada, ¿no? Donde la pregunta de investigación que hace que todo, que sea el punto de partida, sea negociado, sea de consumo para ambos, ¿no? Que no venga a engordar un currículum de alguien nada más, sino que sea utilizable para alguien, ¿no? Para ambos actores, para todos los actores, bueno, en distinto grado. Entonces, por ahí discutíamos que este enfoque de la investigación-acción no era tan horizontal como supuestamente nosotros intentamos hacerlo, y realmente creo que es como el infinito, no termina más, porque terminamos o creemos que llegamos a un punto y estaban abiertos 10 frentes más, ¿no? Esto que yo cuento tan resumidamente ya va llevando casi 9 años de nuestras vidas, y muchos estudiantes, por suerte, felizmente han pasado, están todavía, y otros están en otros lugares y siguen, y seguimos vinculados, y es una cosa, el grupo es medio amorfo porque hay de todo. Hay arquitectos, de todo, hay de todo tipo de profesiones y de todo tipo de actor, y nada, también somos una anomalía en nuestra universidad, no crean que somos muy normalitos. No somos todos iguales. No, es que este tipo de perfil es una anomalía en cualquier universidad, no solo la tuya. Pero mira, yo creo que cuando vienen esas crisis existenciales y uno dice, ¿qué estoy haciendo? Y cuando sobre todo va muy contracorriente en el mundo universitario o académico, yo creo que la respuesta más clara a esos dilemas lo tenés en el propio Marx, ¿no? Marx sostenía, todas mis contribuciones teóricas es porque estoy interesado en generar grandes transformaciones. Yo no entiendo la teoría y la praxis como dos dimensiones separadas, ¿no? Y es eso en definitiva, ¿no? Que son investigaciones que justamente están tratando no solo de entender cómo funciona el mundo, sino cómo transformarlo, ¿no? Y en este caso, cómo transformarlo en esquemas de uso de suelo que sean sostenibles en el tiempo. Y cuando hablo de sostenible no me estoy refiriendo exclusivamente a los componentes naturales, me estoy refiriendo también a las dimensiones sociales y económicas. Sí, sí, justamente esto, ¿no? De la sostenibilidad es como la gran crisis que, sobre todo en las carreras como las nuestras, bueno, y dice, ¿cómo lo medimos? ¿Y, Claro. cómo se evalúa? Y bueno, la verdad que este jefe de cátedra nuestro fue una gran persona, y Publio remilitaba los marcos multicriterios para evaluar la sostenibilidad, como el MESMI, en donde, bueno, justamente había que ver todos los globitos, y cuanto más globitos pongas, si sos capaz de manejarlo, era válido, ¿no? Y era un ejercicio que lo hacía con las comunidades y con distintos grupos, ese AMOEVA, un ejercicio simple, negociado, y como para decir, bueno, para vos este valor en cuánto está, y bueno, y negociar entre todos los proyectos y ir armando ese polígono y decir, bueno, hacia dónde queremos ir después que terminábamos el polígono. Entonces, bueno, nada, sí, en definitiva es eso, ¿no? Porque hasta el más romántico que quiere conservar el bosque chaqueño porque le parece importante, único, y pulmón y todo lo demás, necesita una herramienta para poder llevar adelante, ¿no? Entonces, sí. Y más aún la gente que vive en el lugar. Sí, Y que muy todavía le interesante. faltan muchas cosas. Muy bueno el caso, muy bueno el caso. Bueno, ¿Algún ahora no sé cómo voy a comentario? seguir. Así que espero que me aporten. Ahí Said levantaba la mano. Adelante, Said. Veo mucha relación del tema con lo que
está trabajando, pero ella está más avanzada. Yo estoy en la definición, justo ahora que hablaban de esta cuestión ella le llamaba que encontró que abordar la parte de la ciencia participativa pudiera ayudar, ¿no? En mi caso, estoy por ahí definiendo el tema y tratando de ubicar dentro de qué marco conceptual irlo abordando para que tenga pues una claridad, ¿no? El tema que yo he estado pensando justamente es sobre la transición agroecológica, pero abordándola a partir de la construcción de comunidades de aprendizaje y la recuperación de saberes. Sucede que escuchando en las sesiones, tratando yo de irme como ordenando las ideas, ¿no? De toda esta amplitud que hay de todo lo teórico de los sistemas psicológicos. En una de las sesiones se comentó algo sobre estos periodos de bonanza que no se aprovechan en América Latina. Y justamente en México hoy yo veo un periodo de bonanza hacia este tipo de inversión pública para la transición agroecológica que no había habido en el país antes. Entonces, bueno, dije, bueno, partiendo de que estoy en un momento de bonanza, de hecho yo estoy becada para impulsar desde mi localidad una transición agroecológica, ¿no? ¿Qué es lo no sé si el ensayo, dirigirlo a cómo la transición agroecológica sí requiere esto que está promoviendo el programa en el que participo, la construcción de comunidades de aprendizaje antes que todo, porque cuando se habla de agroecología de manera macro y general, no es viable, o sea, es hasta contradictorio, ¿no? Por eso muchos movimientos hablan de las agroecologías, ¿no? Entonces, viendo un poco el esquema de el que usted nos comentaba que es como el marco sobre el cual nos podemos ir guiando, yo encontré en la parte, ahora que ya entramos a panarquía y esto de los ciclos adaptativos, que resalta mucho el tema de la resiliencia, yo encontré que dentro de ese cuadro, que compartió incluso Carla en su presentación, abajo está la parte de vulnerabilidad, adaptación, resiliencia y transformación. Entonces, luego uniéndolo a la parte de los ciclos adaptativos que van de fases de explotación, conservación, liberación y reorganización, creo que yo estaría encontrando el lugar para desarrollar el ensayo en la parte de reorganización, porque bueno, la explotación pues siempre está continua, ¿no? Eso yo creo que siempre estamos en un proceso de sobreexplotación. Pero tampoco estamos en un momento de revolución, más sin embargo sí estamos en un momento de reorganización. Y yo incluso me preguntaba si puedo abordar el ensayo hablando de la reproducción de los sistemas socioecológicos que generan o siguen generando las culturas ancestrales, que es ahí donde veo la coincidencia con Carla, que realmente, bueno, está el tema también del metabolismo social, ¿no? Entonces, ir enmarcando cómo retomar esto del metabolismo social, porque es también con el que estoy un poquito más vinculada en este proceso que estoy haciendo, que en mi caso sí estamos con un sistema de investigación y acción participativa, ¿no? Y sí hay mucho del marco en el que nos basamos también del patrimonio y la recuperación de la memoria biocultural. Entonces, yo estoy en un momento en el que estoy tratando de ubicar desde dónde abordar el tema, ¿no? Para que tenga una congruencia. Muy bien, muy interesante y muy bueno, Saidi, que hayas decidido intervenir ahora porque tiene muchos contactos con el proyecto de Carla. A ver, varios comentarios y sugerencias. Tal cual les compartí en un trabajo de Ecology and Society que justamente lo compartí en clase, que analiza las transiciones productivas utilizando el marco de los sistemas socioecológicos y el marco de las transiciones sociotécnicas.
si quieren los vuelvo a compartir por acá para que lo tengan. Conviene pensar en una multiplicidad de transiciones al mismo tiempo. ¿Por qué, Saidi? Porque hay transiciones que se procuran, digamos, o se identifican con todos los principios detrás del pensamiento agroecológico, si querés dominarlo así, pero hay otras transiciones que también promueven una mayor sostenibilidad, pero que te van por el canal de la producción orgánica. O tenés otro canal de transformaciones productivas más sostenibles que te va por la producción integrada. Obviamente tienen puntos de contacto y de superposición todas esas transiciones, pero lo interesante es justamente promover todos estos mecanismos de transiciones más sostenibles, independientemente si la estación final es agroecología o parás en una estación antes como la producción orgánica o otra estación que se llame producción integrada, ¿no es cierto? Permacultura, etcétera, etcétera. Entonces, una primera recomendación es pensar en transiciones sostenibles y considerar todo el portafolio de opciones, las que están en el marco de la agroecología, las que están en otros marcos. ¿Por qué esto? Porque la transformación agroecológica es la transformación más radical y de más larga duración o trayectoria. ¿Por qué? Porque además de la transformación productiva, la agroecología se sostiene sobre pilares de fuerte transformación social y económica, vinculados a las cadenas de comercialización y distribución de la ganancia. Entonces, obviamente la agroecología para mí es como esa utopía, ese horizonte que está ahí y va a guiar el camino, ¿no? Pero realmente es un esfuerzo que lo tenemos que pensar en una perspectiva muy larga de cambio, ¿tá? Que empieza por la producción del propio, cómo se produce a nivel del agroecosistema. En ese sentido, Saidi, yendo al punto inicial de tu planteo, como son transiciones de tan largo aliento y que son de naturaleza totalmente adaptativas, es decir, tienen mucho de experimentación y de ensayo, la estrategia de crear comunidades de aprendizaje me parece una excelente opción, porque justamente estas transiciones involucran desaprender y aprender, pero además de estar aprendiendo en procesos que son muy dinámicos y que requieren mucha adaptación. Y si uno no tiene una sólida comunidad de aprendizaje, seguramente no va a poder transitar una transición tan radical y de tan largo aliento, porque son transiciones necesarias sin lugar a dudas, pero teniendo en cuenta el punto de partida, son cambios muy profundos. Ahora, te voy a compartir pantalla cuando tú describiste cómo lo estabas pensando desde el punto de vista de los ciclos adaptativos. Te quiero hacer una observación que es muy importante. Lo que está ocurriendo ahora en términos globales de los ciclos de producción de alimento a escala global es que estamos en esta fase de conservación y esto se está agrietando. Se está agrietando y estamos entrando en una fase de liberación por varios problemas. Porque no es sostenible el sistema, no es sostenible ni en las dimensiones naturales, ni sociales, ni económicas, y además nuestra forma de producción de alimentos tiene graves problemas con la agenda climática y grandes problemas con el control de pandemias. Y todo eso nos cayó juntos. Entonces, se va a iniciar tarde o temprano una transformación muy importante a nivel global. Muchas de esas transformaciones están ocurriendo en territorios particulares y países. Pero en ese punto, Saidi, lo que tú estás viendo seguramente en el caso que estás trabajando, es que en este momento, entre esa fase de explotación y de conservación, están surgiendo muchas innovaciones
se están explorando distintos caminos, pero la posibilidad real de escalarlos, de que pasen a tener un peso relevante en el suministro de alimentos y poder sostener la alimentación de todo un país o de un territorio, hay un salto muy grande. Y eso es necesariamente lo que va a recorrer la liberación y la reorganización. Ahí no es importante distinguir esto, de no pensar la reorganización exclusivamente como una etapa donde estamos ensayando distintas cosas, porque todos esos ensayos, todos estos elementos que tú estás recorriendo, Saidi, lo estás haciendo en este momento que tenés mucho capital y mucha inversión en ese momento. Pero para producir el salto, es decir, que esta transformación realmente ocupe un territorio importante o tenga una contribución realmente relevante en la alimentación de una población, sea de una región o de un país, va a requerir recorrer la fase de liberación y reorganización. Y reorganización en función de lo que acumulaste en la fase de conservación. Cuidado con esa lectura del ciclo adaptativo, ¿no? Porque efectivamente, como tú lo indicaste, Saidi, este es un momento muy propicio porque tenés una construcción de política pública y tenés fondos que dicen, muchachos, pongamos los huevos en esta canasta, ¿no? Pero acá se está iniciando la construcción, los conocimientos, la creación de las comunidades de saber, etc. Si todo eso funciona bien, cuando aparezca la ventana de oportunidad, se puede producir la transformación. Pero no estás en una fase de reorganización, ¿no? Para llegar a una fase de reorganización tenés que pasar por un colapso, sea que ya desapareció todo la agroindustria del lugar, haya habido un problema de patógenos, lo que sea, ¿viste? Pero es un cambio, esa transición entre conservación y liberación es un cambio radical, ¿no es cierto? Radical de cómo vemos las cosas. Sí, gracias por la aclaración, porque sí, o sea, la liberación es la parte del colapso, que es donde estamos, entonces, ¿no? Si querés, llamalo revolución, llamalo reseteo del sistema, como quieras, pero en esa fase de liberación, la configuración del sistema cambia radicalmente, en cosas como, no sé, en el territorio de ustedes o de Carla, el 80% era agricultura y viene una transición y queda el 10% y todo pasa a una ganadería pastoril conservando el bosque o la alternativa que sea. Eso es un cambio de configuración. Cuando nosotros vamos de la conservación a la liberación y reorganización es porque el sistema cambió. Digamos, cambian estos atributos centrales, ¿no? Incluso pueden ser, bueno, cuántas áreas están destinadas a ciertas producciones, o, por ejemplo, bueno, seguimos produciendo lo mismo, pero lo hacemos con unas prácticas que es totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, Dinamarca. Dinamarca toda su vida fertilizó con el manure, ¿no? Con todos los desechos del ganado que tienen que encerrar en el invierno, y toda su vida se fertilizó la agricultura con el manure. Y en la década de los 50, con los fertilizantes, dijeron, bueno, aparte del manure, que ya lo tenemos y nos tenemos que deshacer con él, vamos a fertilizar con fertilizante mineral. Y bueno, con los años se dieron cuenta que lo que estaban fertilizando con los mismos fertilizantes que nosotros usamos, era totalmente inconducente, porque el manure solamente ya permitía atender la demanda de la agricultura. Y hoy día ya no se fertiliza más, se volvió a la práctica del siglo XIX para atrás, fertilizar con manure, y bueno, tienen todas unas transformaciones enormes de cómo almaceno el manure, qué tratamiento le hago, porque tiene todo un capítulo oscurísimo, que es la emisión de nitroso, y cómo contribuye al cambio climático. Pero eso es una transformación, ¿viste? Es decir, bueno, antes hacíamos esta práctica de fertilización, ahora no la hacemos más y vamos por esto. ¿Ah? Eso es un giro en los ciclos adaptativos, ¿no? Siempre tiene que haber un cambio,
un cambio en la configuración del sistema, ¿no? Hay un decreto que se emitió en México, de hecho se emitió ya la prohibición, ahorita que ponía estos ejemplos, se produce mucho con el uso de glifosato, ¿no? Entonces, a partir de ese decreto de eliminación, prohibición total del glifosato, que esto fue como un cambio drástico, diría yo, se empiezan a generar estos programas que van acompañando el lograr esa eliminación o reducción del glifosato, porque una cosa es ponerlo en la ley y otra cosa es que suceda ya como parte de prácticas, ¿no? Cambio en las formas de producción. Entonces, yo veo ahí como una mezcla, como que no estamos en una sola etapa, como que, porque ahora que decía la fase de conservación, esto de la recuperación de saberes finalmente es parte de conservar, ¿no? También esos saberes que son parte del patrimonio biocultural, para entonces ir llevando hacia la reorganización. Entonces yo creo que me estaría ubicando dentro de ese periodo de conservación, ¿no? Con elementos de cambio drásticos como de la prohibición del glifosato, por ejemplo. No sé. Zaide, mira, dentro de la transición agroecológica, vos tenés una primera etapa que es reducir los insumos externos, que es la fertilización y toda la aplicación de plaguicidas. Ese es el primer paso y ese paso lleva un esfuerzo enorme, porque hay que incorporar nuevas prácticas, conocimientos ancestrales, etcétera, ¿no? Entonces, sobre eso viene el siguiente paso, los problemas de comercialización, cómo asegurarse la venta en esos sistemas productivos, etcétera. Hoy tenemos la ventana de oportunidad y es que los patrones de consumo están cambiando radicalmente y la gente opta por una producción más saludable, más inocua y además totalmente compatible con la agenda climática que tenemos. Entonces, si esta transformación, Saidi, vos lo hubieras requerido recorrer hace 20 años atrás, las probabilidades de éxito eran casi nulas, porque ni siquiera la gente, los consumidores sabían qué era producción agroecológica y cómo los podría beneficiar. Bueno, esto lo traigo como ejemplo de que justamente son transiciones y transformaciones que la peor ilusión es pensar que vamos a llegar de la noche a la mañana a eso, ¿no? Tenemos claro el rumbo, pero de acá a que lleguemos a esa estación van a pasar 200.000 cosas. De repente, en ese sentido, el COVID ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora sí quedó patente que el contacto con ciertos territorios, con ciertas especies y todo el banco de virus que albergan, no es moco de pavo, ¿no? Digamos, te podés comprar un problema mayúsculo, ¿no? Como nos pasó. Y bueno, es totalmente distinto hablar de este problema antes o después de la pandemia. Y en la trayectoria que venimos, yo siempre lo digo en el curso, ¿no? La gran transformación que va a arrancar ahora es de los sistemas productivos, porque es lo más transversal a la cantidad de problemas que estamos enfrentando, ¿no? Si uno logra generar una transformación profunda ahí, varios de las problemáticas ambientales que tenemos las podemos manejar mucho mejor que en la actualidad. Entonces, desde ese punto de vista, Saidi, no tengas duda que el componente en el cual vos estás trabajando, que la construcción de esa comunidad de aprendizaje es el punto de partida, porque esto es un proceso que tiene muchas interrogantes y sigue teniendo mucha experimentación, porque las experiencias que vos recorres en un territorio seguramente son muy distintas a la de otro contexto social, económico, cultural. Y la única forma de hacerlo de forma robusta es si tenés una estructura que te promueva el aprendizaje y sobre todo el aprendizaje social, que es el aprendizaje del conjunto de los actores involucrados y no solamente de aquellos que vienen del ámbito académico técnico, ¿no? Muy, muy interesante.
interesante. Adriana, tenés la mano levantada, adelante. Gracias, no, nada más un comentario en referencia a algo que ya comentó del trabajo de Carla, de cómo de cómo pensar, cómo agregarle valor agregado, ¿no? A la cuestión productiva y de la conservación de la biodiversidad. Se me ocurría que muchas de esas buenas prácticas que mencionaba Carla, pues en los sistemas productivos finalmente, bueno, indirectamente, tienen influencia en la conservación de la biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando en cuando la gran diferencia entre aquellos ganaderos que deciden estabular en la noche al ganado, ¿no? Para que, bueno, aquí en México es el jaguar, ¿no? Y también los pumas, no los muerdan, no se roben las reses o las cabras o los borregos, y entonces de alguna manera tampoco tenga que llegar el seguro ganadero a pagarles esas reses, pero a la larga la influencia que esa pequeña acción, entre comillas pequeña, porque sí es un cambio cultural de cómo se cría ganado en ciertos lugares, protege la biodiversidad, ¿no? Es impresionante porque entonces sigue ese depredador actuando en el ecosistema y a la larga genera beneficios de conservación, ¿no? Y así ha de haber un montonal de prácticas similares, por ejemplo, esto de que si no usan agroquímicos, la calidad del agua para que puede también aprovechar la biodiversidad es diferente a la que si hubiera agroquímicos, no sé, etcétera, ¿no? Entonces se me hace bien interesante. Luego te quiero escribir porque, bueno, a mí también hubo un tiempo en que me interesó mucho el monitoreo de biodiversidad para platicar. Se me hace muy interesante lo que presentaste y pues muchas felicidades. Hay un elemento, Adriana, que muchas veces nosotros, y les recomiendo repasar la trayectoria reciente, nosotros muchas veces en este mundo imaginario de cosas que incluso hoy están dentro del componente de barreras arancelarias, nos decían, bueno, eso seguramente lo van a ver nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo si voy a comprar carne, quiero saber en qué sistema se produjo, conservó los bosques, qué pasa con la huella ambiental en términos de recursos acuáticos, etcétera. Bueno, eso está sucediendo en estos momentos a una velocidad sideral, no solo por la capacidad de observación que tenemos, sino porque efectivamente si la trayectoria en la que venimos no cambia a nivel global, se nos va la vida. Entonces, eso que parecía un ensayo futurista, llegó y se está implementando a una velocidad increíble, incluso por mecanismos de autoorganización totalmente no previstos. Es decir, hoy día tenemos comunidades que se construyen sobre redes sociales, WhatsApp, por ejemplo, que es entre el productor y el consumidor, eliminando la intermediación. Y eso lo ves desde cuestiones de pesca hasta producción orgánica o agroecológica. Y eso está operando, y como el documental de Dishonesty, si tuviéramos la capacidad de evaluar el movimiento económico que hay detrás de todas esas cuestiones que están detrás del mercado, tal cual lo evaluamos y lo visualizamos, les puedo asegurar que es una cantidad enorme. Son como esa, de nuevo vamos acá a Howard Zinn, ¿no? Que yo creo que le asiste toda la razón. Hay transformaciones que comienzan como primeros pasos y no somos capaces de visualizarlo o identificarlo hasta que llegan a un umbral o a cierta extensión, ¿no? Pero sin duda yo creo que vamos a ser protagonistas de grandes cambios, que obviamente muchos de ellos van a pasar por acuerdos en el plano económico, sin duda, ¿no? Por ejemplo,
conservar el bioma amazónico hasta que no resolvamos un tema de transferencia de recursos económicos entre los países desarrollados y Brasil y todos los países que están en esa cuenca, no vamos a avanzar ni un centímetro. Pero ahora se agotó el tiempo y ese mecanismo tarde o temprano se va a establecer o Estados Unidos invade a Brasil, algo va a pasar, pero en alguna de esas alternativas va a ocurrir. Muy bien, a ver, muy interesantes los ensayos. ¿Quién levanta la mano y nos comenta la línea de trabajo que está pensando o demás? A ver, ¿quién se anima? Corina, adelante. Ojo, todo bien. Bueno, yo les quiero compartir una presentación, ¿puedo, cierto? Para que ya te voy a dar el rol de co-host. Muy bien, ahí. Listo. ¿Ahora pueden ver mi pantalla? Sí. Listo. Bueno, entonces, obviamente, esto es como una idea, la propuesta del ensayo. De hecho, tengo muy pocas claridades en algunas cosas, en algunos temas logré avanzarlos un poco más. Hay veces uno como que se queda pensando en cosas puntuales, pero bueno, les voy a contar por el momento en dónde voy para que me orienten. Entonces, el problema que yo vi es la baja capacidad que tiene el país, es decir, mi escala es Colombia, para responder al cambio global. Entonces, no solamente cambio climático, sino en general cambios, crisis como la pandemia. Y de base, si pensamos, está como eso esa capacidad de responder depende de la base ecológica, de la resiliencia. ¿Me están escuchando ahora sí bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Tengo un micrófono aparte. La base ecológica que está perdiendo su resiliencia y por el otro lado está como la perspectiva que nosotros tomamos cuando asumimos retos que vienen. Entonces está por un lado el pensamiento y la organización, las reglas de juego, y por el otro lado está como la base ecológica, que no es solo ecológica porque finalmente son sistemas socioecológicos, ¿cierto? Entonces, claro, el reto es que, como lo veíamos en la clase, estamos pasando del Holoceno a la época geológica del Antropoceno. Durante el Holoceno teníamos condiciones que provieron el florecimiento de la agricultura, las grandes civilizaciones, y desde 1950, digamos que estamos en el Antropoceno, ¿no? Ya hay una señal en la escala global, entonces sabemos que estamos abordando una nueva época, y en esa nueva época somos tomados como una fuerza geológica que transforma el planeta y de hecho de manera irreversible. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer no es solamente abordar lo que viene, sino también buscar retornar a lo que son los límites de operación segura para el planeta. Y esto también nos debe cambiar nuestra forma de entender el mundo, porque ahora estamos llamados, ya sabemos que actuamos como una fuerza geológica en el planeta y tenemos que administrar y cuidar nuestro planeta, ¿no? Stewardship, que creo que fue como habíamos dicho que era la mejor forma de traducirlo al español. Entonces tenemos esos retos que son como retos globales, pero así como globalmente tenemos que responder a eso a distintas escalas. Entonces lo que yo estoy pensando acá es que finalmente, bueno, si pensamos en los límites planetarios, lo que necesitamos es transformar nuestra sociedad, ¿no? Y fortalecer la base de los sistemas socioecológicos para poder responder de manera dinámica frente a todos los retos que enfrentaremos, esperados e inesperados. Entonces, acá cuando pensamos en lo que ha pasado, y esto hemos discutido muchas veces en el curso, está la especialización disciplinar de las ciencias, que por supuesto nos ha permitido grandes avances tecnológicos,
hemos estado enfocados en la optimización de procesos, sobre todo como muy desde la ingeniería, intentando buscar la optimización de algo concreto, ¿no? Alguna variable que queremos optimizar, por ejemplo, productividad. Traigo la cita que hemos escuchado varias veces que me encantó, que es el mundo tiene problemas y las universidades departamentos. Y una imagen que no sé si saben qué es, ahorita les muestro qué es, pero el caso es que sí. ¿Ah? ¿Qué es lo que está acumulado en esas barritas? ¿Papeles, plata? ¿Qué es? Es algo que ordenar. Hay que ordenar. Algo y lo ordenamos, entonces lo ordenamos en departamentos, la universidad de repente, las fracciones de conocimiento y las ponemos acá así por tamaño, sí, podemos utilizar distintos criterios para ordenar la universidad, ordenar el conocimiento y todo, pero finalmente el problema con esto es que perdemos de pronto la funcionalidad de lo que tenemos, ¿no? Entonces puede ser que en la primera imagen estuviera ordenado, pero al final la función pues debe ser respetada de alguna manera. Entonces hemos perdido un poco la capacidad de entender qué es el objeto y de entender su funcionalidad y de respetarla. Entonces, en este momento, los eventos de variabilidad climática, que por ejemplo para Latinoamérica o para Colombia eran eventos comunes, como la niña y el niño, sabemos que hemos coexistido con esto durante miles de años, pues hoy en día nos pegan con muchísima fuerza, ¿no? Y si pensamos en el COVID o las crisis económicas, pues también nos pegan fuertemente. Entonces, si pensamos en eso que estábamos diciendo antes, que es las universidades tienen departamentos, tenemos, digamos que un gran reto que es que hay problemas que son globales, tenemos unos retos gigantes, pero al mismo tiempo no tenemos cómo dialogar entre nosotros, ¿no? Entonces, es como la innovación pierde fuerza porque no somos capaces de superar esas barreras del mismo lenguaje que nosotros mismos hemos construido. Y pensando en esa capacidad o lo que queremos a futuro, yo había construido este diagrama ya hace un tiempo, pero básicamente si pensamos en Latinoamérica, yo pensé en Colombia, pero yo creo que sería un ejemplo también para Latinoamérica. Cuando pensamos en la capacidad adaptativa que teníamos, antes era solamente digamos que la variabilidad climática, niña y niño, nosotros teníamos una gran diversidad de lenguajes, también reconocemos la Amazonía y los Andes como centros de domesticación de muchas especies muy importantes. Había adaptaciones como las que yo les mostraba, la depresión momposina, en donde teníamos canales o guaru guaru o distintas formas de adaptación para poder aprovechar en vez de sufrir de esos fenómenos de variabilidad climática y en general del cambio de estacionalidad. También en la Amazonía reconocemos los suelos de los indios, Terra Petra, que es suelos que digamos que eran adaptaciones que también aprovechaban esas condiciones de cambio que hay en esas regiones. Y entonces era como una forma social de aprovechar esas dificultades, ¿cierto? Ahora hemos cambiado bastante la manera en la que pensamos, hay un paradigma de un crecimiento económico infinito, hay un pensamiento reduccionista, también estamos construyendo infraestructura que es muy poco adaptativa y estamos reduciendo de manera severa la complejidad de los ecosistemas. También eso digamos que está basado en como un desconocimiento del conocimiento tradicional, ¿cierto? Lo importante es lo académico. También siempre estamos presentando soluciones, hay veces es tecnología que viene de otras partes que se llega acá a resolver problemas. Y bueno, lo puse el manejo de control comando, un sistema que no es, pues, incentivos negativos, ¿no? Pero ahora estamos en otro sistema donde también estamos dominados por los incentivos y como un sistema de gestión y manejo sobre las cosas. Y bueno, estamos siendo severamente afectados. Entonces, cuando yo pensé en qué era lo que quería para el sistema del cambio, entonces ahí estoy proponiendo como un futuro. ¿A qué futuro queremos? Estoy haciendo una pequeña visión del futuro que queremos. Entonces, queremos de base los sistemas socioecológicos que sean más resilientes
a los extremos, los eventos climáticos extremos y a la variabilidad climática, en general al cambio climático. Comunidades que cuenten con adaptaciones, comunidades y sociedades que tengan una capacidad de abordar los cambios de manera creativa. Eso implica cómo podemos colaborar, cómo podemos crear un lenguaje que nos conecte, comunidades que están relacionadas de una manera diferente con la naturaleza. Eso pues, es uno de los grandes problemas, ¿no? Hemos perdido, estamos separados de la naturaleza, entonces ya no nos entendemos como parte de ella, y el futuro deseado sí sería como una interrelación con la naturaleza. También, como lo que estaba contando Carla, es cómo la academia puede contribuir a los procesos rurales, ¿no? Entonces, cómo podemos colaborar y cómo podemos construir ciencia y al mismo tiempo formar a nuestros estudiantes en contextos rurales, resolviendo problemas concretos. Y después está el otro problema, que era cómo esos productos y servicios que son derivados de esos sistemas que son resilientes, sostenibles, tienen un valor diferencial dentro de los mercados, ¿no? Entonces, viendo este diagrama, intenté llenarlo, fue muy difícil, pero tenemos los forzantes, el sistema y las respuestas. Entonces, Colombia visto como un sistema socioecológico, lo que estoy pensando como sistema. Son 50 millones de habitantes, tenemos un territorio grande, tenemos las políticas, la constitución, estrategias de gestión y manejo sobre el territorio. Somos un país pues, muy diverso, muy biodiverso, con muchísimos sistemas y climas, porque acá es donde los Andes se dividen en 3 cadenas montañosas, generando como una gran diversidad de relieve y condiciones muy específicas en cada sitio. Entonces, eso hace que la conectividad sea muy mala, no porque seamos malos conectando, sino porque el mismo relieve hace que sea un gran reto la conectividad, pero también nos da condiciones muy específicas en distintos sitios. Y cuando pensé en cuáles son las cosas forzantes, que no o sea, todo está relacionado, es que es muy difícil, ¿no? Pero tenemos demandas globales, que son algunas ilegales y otras legales. Nosotros vistos como país desde afuera como un mercado potencial para vender tecnología, por ejemplo. Tenemos el cambio climático, no el discurso, sino efectivamente el cambio climático. Las políticas y los acuerdos, que son de todo tipo, ¿no? Está también los acuerdos en términos ambientales, etc. Está también el desarrollo tecnológico, que va cambiando y que igual llega al país de alguna manera e interactúa con nosotros. Está también la cultura y los valores globales, ¿no? Y esas interacciones finalmente son los que producen los tratados del libre comercio y otros tratados acá en Colombia, ¿no? Como políticas. Finalmente esas demandas y el mercado potencial termina volviéndose concreto cuando ya hay un comercio específico de productos y servicios legales e ilegales. También hay unos grupos ejerciendo control sobre los territorios. Eso tiene que ver con el hecho de que somos un mercado, de que tenemos recursos. Esto creo que puede ser una cosa muy general que podría ser en cualquier país. No digo que sea algo muy particular para Colombia. También está privatización de empresas, títulos, exportaciones mineroenergéticas. O sea, hay muchos valores, pero al final se concretan en Colombia también dependiendo de todo eso, de nuestra constitución, de nuestro sistema socioecológico, es el que finalmente determina que de eso que viene de afuera se transforma en algo concreto dentro de nuestro país, ¿no? También hay proyectos de intervención que se vuelven concretos acá dependiendo de las necesidades y otras cosas. Y ya cuando pensamos en qué es lo que pasa con todo esto, en general tenemos un aumento de la productividad, que casi siempre es la variable que buscamos optimizar. Estamos pensando en las cadenas productivas, aguacatejas para competirle a México, carne, carbón, obviamente petróleo, ¿no? Vendemos coltán, cocaína, muchas cosas, y en eso estamos aumentando la productividad. Pero, claro, digamos que lo que persiste en el sistema sería la pobreza, la inequidad, la vulnerabilidad y la insostenibilidad. De hecho, cada vez estamos debilitando más la base de nuestro sistema, ¿cierto? Y, pues,
digamos que las transformaciones no deseadas sería esa transformación de los sistemas socioecológicos hacia una simplificación. En general, por ejemplo, le estamos apostando al el mercado del cacao, pero entonces esto implica una homogeneización de las variedades que hay de cacao, que son muchas, pero entonces para apuntarle un mercado específico con características tenemos que utilizar clones y expandir los clones en todas partes. Entonces, ahí hay una serie como de cambios que están ocurriendo. Y obviamente bueno, yo pensaría que cada vez aumenta más nuestra vulnerabilidad. La adaptabilidad también es baja nuestra capacidad, aunque no es tan baja, o sea, de hecho yo creo que el hecho de que nosotros hayamos convivido con los fenómenos niño y niña nos hace más resilientes que otros sitios, porque finalmente, pues, son bastante extremos esos dos fenómenos, ¿no? Entonces yo creo que de ahí tenemos que tener una base bastante fuerte para poder ir contra o responder a los cambios. Y en general yo creo que con eso todo se está disminuyendo la resiliencia. Entonces, la respuesta que queremos, que es deseada, que sería la intervención, sería mejorar la capacidad que tenemos como Colombia para abordar esos retos del cambio global. Entonces, creatividad, memoria, flexibilidad y resiliencia de los sistemas socioecológicos que son la base del país, ¿no? Entonces, cuando estuve pensando en los forzantes, bueno, hice como un desglose un poco más específico, no sé si lo quieren ver o no, pero digamos que hay muchas cosas que estuve pensando que qué sería lo que finalmente influye en lo que termina siendo, digamos, están los forzantes externos y eso termina en algo concreto en Colombia y, por ejemplo, el hecho de que seamos un mercado potencial está relacionado con, por ejemplo, la globalización cultural, que finalmente terminan nosotros consumiendo productos específicos, ¿no? Los acuerdos de geopolítica también tienen que ver con eso y hay hay un desarrollo tecnológico que también influye. Son muchas cosas que interactúan para finalmente llegar a lo que tenemos. Y en particular si pensamos en el conocimiento técnico como el único válido y también pensamos en el sistema de gestión de las universidades, que también habíamos hablado de eso en el curso, están los rankings de las universidades y hay otros discursos relacionados, pero al final terminamos metidos en esquemas de investigación, educación y inversión de recursos que nos obligan a hacer ciertas cosas o digamos que nos predisponen hacia ciertas tendencias sobre eso. Por ejemplo, bueno, estaba el artículo del Slow Professor, que es una crítica un poco a esto, pero esto también está pasando en Colombia. Entonces, la capacidad de respuesta actual es baja, tenemos una alta simplificación y capacidad de respuesta a condiciones climáticas, pandemias, etc. Lo que hemos visto a través de ejemplos, por ejemplo, un ejemplo que nos dejó muchísimos aprendizajes fue lo que ocurrió en el 2010-2011 con la ola invernal, en donde pues hubo unas pérdidas en vidas humanas, en infraestructura muy, muy graves. Y finalmente lo que ocurrió acá fue que un poco pensando en que todo esto es culpa del cambio climático, entonces responsabilizamos al norte global de lo que está ocurriendo, no entendemos que también tiene que ver como en la forma en la que hemos disminuido nuestros propios sistemas de base, ¿no? Hemos transformado todo el ecosistema y a la larga se empieza a construir infraestructura muy, muy rígida que en poco tiempo ya resulta no efectiva, ¿no? Entonces es como al final se unen, digamos que distintas profesiones, etcétera, a resolver un problema y no lo logran resolver bien, sino que nos dejan frente a un episodio de mayor vulnerabilidad al que teníamos antes. Entonces, en vez de solucionar, complicamos más lo que hay. Y después estuve pensando en cuáles son los supuestos de la intervención que me gustaría hacer. Entonces, les voy a contar que hace un tiempo yo hice un programa, diseñé como algo pensando en la educación y la propuesta es pensar en que si cogemos el pensamiento resiliente y lo metemos, lo integramos en el sistema de educación, podemos lograr, y también el desarrollo rural, podemos lograr hacer una transformación de la manera en la que pensamos, en la que trabajamos, en la que abordamos los problemas de los territorios rurales, para finalmente
transformar, ¿no? Claro, a un periodo de tiempo muy, muy, muy largo, podemos de pronto empezar a transformar nuestra sociedad. Entonces, los supuestos serían profesionales bajo el paradigma de reducción extra, y los tecnofixes pueden causar más daños que soluciones cuando intentan resolver retos en el sistemas complejos, degradación ambiental, económica y social. También hay intervenciones simplistas que puede ser que cambien las cosas por un momento, pero digamos que debido tal vez a las trampas de pobreza que tenemos en el país, al final la intervención muchas veces resulta en tener unos impactos peores que no hacer nada. Cuando pensamos también en la producción y en el trabajo de la agricultura familiar, tenemos que las externalidades no son tenidas en cuenta, ¿no? Pues lo que llaman las externalidades, que es como todo el costo ambiental asociado a la producción. Entonces, al final, digamos que el trabajo de la agricultura familiar, que de base es algo muy natural, por así decirlo, termina también cambiando y generando una mala condición porque tienen que competir con un tipo de producción muy diferente a la de ellos. Entonces, al final, eso genera un problema. También hay un discurso muy negativo de que nosotros solamente podemos transformar el ecosistema de manera negativa. Esto se mueve mucho en los medios de comunicación, etcétera. Y yo creo que eso está generando una angustia existencial, sobre todo en los jóvenes. Acá en la universidad tenemos muchos estudiantes con procesos complicados de depresión. Y bueno, a nivel global, digamos que eso es un problema muy serio. También aparecen movimientos sociales y ambientalistas que son instrumentalizados con fines políticos. El manejo de las organizaciones está basada en incentivos que nos pueden llevar a corromper el mismo sistema. Y esto lo hemos visto acá en Colombia en varias ocasiones. Y después, bueno, digamos que hay otro supuesto acá, y es que bueno, se me fue mal, pero digamos que esta es un poco la base del trabajo que estamos haciendo acá en San Vicente, en Colombia, que es donde queremos justamente debatir esa narrativa de una transformación negativa, ¿no? Entonces, el supuesto de nuestro trabajo también, no hay unos supuestos únicamente negativos, sino también hay unos supuestos positivos, y uno de los supuestos positivos es que efectivamente podemos hacer transiciones hacia la sostenibilidad. Y esta es una imagen de nuestra zona de estudio, una finca en particular donde hemos trabajado ya bastantes años. Y ahí en 1984 era un paisaje de ganadería extensiva, y hoy en día pues es un paisaje diversificado en donde vemos sistemas agroforestales con café, con cacao, cítricos, guayabas, bosques en regeneración secundaria y ya bastante grandes, ¿no? Entonces también vemos un cambio en el número de personas, y si pensamos en términos de los servicios ecosistémicos, vemos acá una transición hacia la sostenibilidad. Entonces, un poco de base para la intervención está en que sí podemos transformar los ecosistemas de manera positiva, ¿cierto? Y que esas narrativas de transición hacia algo más sostenible son tremendamente importantes para poder crear visiones de futuro que correspondan como con lo que queremos, lo que necesitamos. Y si no tenemos una visión de futuro que no sea distópica, tampoco vamos a poder llegar mucho más allá. Entonces, dentro de lo que se plantea como la intervención deseada está el pensamiento resiliente, y para esto es muy importante la definición de la resiliencia. Entonces, lo que vemos acá, de hecho, es un ejemplo de la agricultura familiar y cómo la agricultura familiar es capaz de enfrentarse a diferentes retos y transformar el ecosistema. Entonces, no es una adaptación, sino es una transformación de ese ecosistema. Muy bien, muy bien. Corina, te hago una interrupción porque, mira, tengo que entrar a las 6 a una defensa de tesis, pero digamos, estoy anotando un montón de aspectos de tu ensayo muy interesante. Te quiero hacer una pregunta para no cortar, Corina. ¿A ti te resulta mañana, en el horario que tenemos previsto de mañana, continuar con tu ensayo y abrir el espacio ahí de preguntas? No, la verdad es que mañana no puedo acompañarlos, pero el próximo jueves yo creo que sí. Entonces te propongo lo siguiente, Corina. Vamos
el próximo jueves a cerrar tu presentación, que ya te adelanto, realmente está muy, muy buena. Has tenido una capacidad de incorporar y de hacer dialogar los distintos marcos de forma muy impresionante, pero quiero que tengamos el tiempo suficiente para generar un intercambio en profundidad, porque tenés un caso de estudio, de transformación, muy importante, y me parece muy conveniente la perspectiva de tu análisis, pero que incluso puede ser muy interesante publicar algunos de estos casos de transformación como el que estabas mostrando recientemente en el diapositivo entre 1984 y la actualidad, ¿no? ¿Por qué te hago esta sugerencia? Porque no tenemos tenemos muchos casos de fracaso y muy pocos casos de éxito, ¿no? Entonces, todas esas transformaciones virtuosas hay que hacer el esfuerzo de sistematizarlas y publicarlas, porque, digamos, así balanceamos un poco el número de casos entre fracasos y éxitos, ¿no? Pero muy, muy interesante, Corina. Lamento mucho tener que irme porque tengo este compromiso a las 6 de la tarde, pero lo abordamos, continuamos el jueves que viene, ¿te parece bien? Me parece perfecto. Yo les quería compartir la página web donde está lo que hemos hecho con nuestra iniciativa, que se llama Fincas Qué bueno. Conocimiento. Y digamos que eso es como la base de lo que estoy proponiendo acá, pero no lo he presentado pues porque no era la idea, pero si uno entra a la página va a encontrar las historias, va a encontrar también a los campesinos contando su historia de transformación, que para nosotros son ejemplos de la resiliencia socioecológica. Entonces ahí hay 3 ejemplos bien bonitos en esa página. Excelente, excelente. Bueno, muchachos, realmente me voy muy contento porque justamente este es el momento más crítico del curso, ¿no? Cuando justamente ustedes empiezan a elaborar sus ensayos y de alguna manera tienen la capacidad o la dificultad de incorporar algunas herramientas que se ha pretendido contribuir desde el curso a las áreas que ustedes trabajan. Y realmente me ha sorprendido muy gratamente los casos que están trabajando, pero sobre todo las perspectivas de análisis, donde claramente se nota una perspectiva no solo sistémica, sino que ha logrado incorporar diferentes vertientes y marcos de análisis, así que realmente muy, muy contento. Pero Corina, realmente estoy muy, esto es como cortar una película cerca del final, así que estoy muy entusiasmado por ver el final de la película, así que vamos a continuar el jueves y después charlamos en profundidad, ¿ah? Pero es muy interesante. Bueno, muy buenas noches y continuamos mañana y continuamos el jueves y el viernes siguiente, ¿ah? Muchísimas gracias. Les mando un abrazo, cuídense.